Oigan, vamos a cerrar ya el evento, pero teníamos una conversación todavía pautada con la maestra Gloria Cariaga, que tuvo un percance personal nada serio, pero no pudo llegar y yo no puedo, si me lo permiten, no puedo dejar pasar la oportunidad de hablar justamente un poquito del tema que ella iba a hablar, que tiene que ver con las infancias y las adolescencias feministas y diversas, porque crecí como una niña lesbiana que no sabía que era lesbiana y eso generó un montón de sufrimiento. Y ahora me pregunto yo, ¿cómo podemos ir generando unos espacios en donde desde siempre se nos enseñe en los libros de la escuela, en las conversaciones, en los juegos, en las familias, etcétera, que las cosas pueden ser de otra manera? ¿Cómo podía yo haber visto cuando era chiquita que me podían gustar las niñas en vez de los niños? ¿Cómo podía yo haber encontrado alguna ilustración en algún libro de texto, alguna historia en algún cuento, en alguna película, en algún cuento que me contaran en la noche, alguna pariente, alguna familiar que viera yo a dos tías? No había manera de verlo. Entonces, eso que yo sentía de a mí me gusta esa niña, pues estaba sistemáticamente prohibido, aunque nadie me lo prohibió, aunque nadie me dijo no te pueden gustar las niñas, o no recuerdo que nadie me lo dijera, todo el sistema me decía que no me podían gustar las niñas. Y entonces me pregunto constantemente, ¿cómo podemos, así como decían hace rato, lo que no se nombra no existe? ¿Cómo podemos ir acompañando a las infancias, a las juventudes, a nombrar, para poder nombrarse, para poder nombrar a las otras personas, pero sobre todo para poder nombrarse? ¿Cómo podemos decirle a nuestras criaturas, a las criaturas que estamos acompañando a crecer, cómo podemos decirle cuando tengas novio, novia, novia, o lo que sea? Es decir, te puede gustar cualquier persona, puedes no solamente tener una pareja, sino tener varias al mismo tiempo, etcétera. ¿Cómo podemos ir generando esas historias distintas? Qué bonito se siente estar en el circulito morado. Y entonces me pregunto yo, ¿cómo podíamos haber hecho mi mamá y yo para entender que ese enojo que sentíamos ambas era porque yo no tenía manera de nombrar lo que me estaba pasando y ella no tenía manera de nombrar lo que estaba viendo? Y entonces eso nos generó mucho enojo, mucha tirantez a dos personas que se amaban profundamente. ¿Cómo podemos generar otro tipo de ambientes, otro tipo de educaciones? ¿Cómo podemos, familias como la mía, ser parte del cotidiano? Familias de dos mamás con hijos, ser parte del cotidiano de todo mundo y que no haya que esconderse para las escuelas de los niños, etcétera. Perdón, me agarraron en un día complejo por eso. Me parece crucial que lo conversemos, porque necesitamos acompañar a las niñas y adolescentes que se enamoran de otras niñas y adolescentes a que lo vivan felices de la vida, a que lo vivan como se vive el amor, como sea, a que lo sufran, lo vivan, lo gocen, lo chismen, lo vuelvan a sufrir, lo escriban en su cuaderno, lo dibujen, lo fotografíen, lo publiquen en el Instagram, en el Facebook, y lo vuelvan a llorar y se vuelvan a enamorar y etcétera, como cualquier cosa. Porque cuando uno no se ocupa de lo que se tiene que ocupar, es decir, si eres una niña que te enamoras de una niña y no te estás ocupando de eso, te estás ocupando en sufrir. Y eventualmente en la vida te vas a ocupar de eso. Y eventualmente vas a sufrir esas cosas o vas a vivirlas cuando seas más grande y podrías estar haciendo otras cosas más productivas como aprender a tocar guitarra, por ejemplo. Entonces, creo que nada más como decirles esto, mi idea en voz alta o lo que les quiero decir este día en voz alta es cómo nos comprometemos todas las personas a parecernos en el paisaje a las niñas y a las adolescentes que nos gustan otras niñas y otras adolescentes, para que no venga una señora 30 años después a chillar aquí porque no ha dejado de ser esa niña y esa adolescente. Bueno,
Ya con esto termino. Muchas gracias.